Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque recordamos aquel 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy nos encontramos frente a otros desafíos, pero los derechos humanos siguen demandándonos y exigiéndonos mayor compromiso. Por eso, en nuestro espacio, vamos a conversar hoy con el coordinador residente de Naciones Unidas para la Argentina, el licenciado Roberto Valent. Y con él vamos a pensar juntos cómo mirar el futuro, cómo a partir de este presente ilusionarnos con lo que vendrá después de esta pandemia. Los invito a que nos acompañen en esta conversación en profundidad con Roberto Valent. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, gracias por darnos esta posibilidad de conversar contigo en este nuestro espacio de, para reflexionar que tenemos aquí. Y en este día tan especial, hoy bien sabemos es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, cuando el mundo celebra la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que las naciones en su conjunto adoptaron y dieron un salto cualitativo a la sociedad de aquel tiempo que nos llega hasta hoy, tras la tragedia que representó la Segunda Guerra Mundial y obviamente el genocidio conocido como Holocausto perpetrado por los nazis. El tiempo de hoy nos plantea nuevos desafíos con tristezas, con dolores profundos por tanta muerte y con incertidumbres. Por eso quiero comenzar este diálogo con una reflexión tuya respecto a este día de hoy que estamos celebrando. Sí, bueno, este año es un año particular porque claramente la pandemia, el así llamado COVID-19, ha puesto en evidencia problemáticas relacionadas con cómo las poblaciones, particularmente grupos, digamos, más dejados atrás o rezagados en la sociedad, sea por razones étnicas, ¿no? De identidad de género o económicos o sociales, se han visto impactadas. O sea, siempre la gente ha sido impactada de una manera o de la otra negativamente en relación a cómo, al goce de los derechos humanos de parte de las personas, pero este año con la pandemia se han evidenciado las brechas. Y a nivel mundial, en todo el mundo hemos visto, y no solo los países, digamos, así llamados en desarrollo, países de renta baja, renta media, pero también en países de renta alta y países del G7 hemos visto cómo grupos poblacionales importantes han sido impactados en relación a sus derechos económicos, sociales y aún culturales, ¿no? Por la pandemia. Hemos visto filas de miles de personas que necesitan tener acceso a alimentación y que han tenido que hacerlo en varias capitales del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, así como en Argentina misma, ¿no? Donde el derecho a una alimentación sana y saludable y digna ha sido impactado por el COVID mismo y se incrementó de un número de más o menos 8 millones de personas que tenían acceso a ayuda alimenticia. De 8 se movió a 11 millones, se ha incrementado la pobreza, poblaciones migrantes, refugiadas, afrodescendientes, poblaciones también originarias, poblaciones indígenas, pueblos indígenas, se han visto impactados por la pandemia, ¿no? Y esto claramente nos preocupa, pero debemos también aprovechar esta oportunidad para construir un planeta más igualitario, inclusivo, sostenible, seguro y saludable. Y claramente el mundo superará esta crisis si seguimos a la ciencia y demostramos unidad y solidaridad y demostramos también la capacidad de ser empáticas y empáticos
respecto a quién más necesita esa empatía, ¿no? Yo personalmente, como funcionario de las Naciones Unidas, ahora estoy en mi casa, funcionando, trabajando a distancia. No todas las profesiones, particularmente las profesiones que están en un contexto de informalidad, tienen la posibilidad de vivir el mundo del trabajo de esta manera, ¿no? Entonces, este virus es una amenaza que no distingue claramente nacionalidades, etnias, fes, y nadie es inmune a sus impactos, pero hay algunas y algunos que están impactados más que otros y que otras. Es ahora mismo que necesitamos que cada persona en cada rincón del mundo, ¿no?, tenga un papel para poder proteger vidas y detener el virus de un lado, pero también que podamos asegurar de que los impactos socioeconómicos se sientan de manera menos cruel y, digamos, menos fuerte en algunos estratos poblacionales, particularmente personas que viven en situaciones de calle o en asentamientos precarios, las así llamadas villas en Argentina. Esto es claramente fundamental. La información nos dice que en la Argentina existen 22 agencias de Naciones Unidas, que vos coordinás, obviamente, y que trabajan codo a codo con el Estado argentino en la implementación de distintos programas, en la implementación de la Agenda 2030, fundamentalmente, que tienen como objetivo el desarrollo de nuestro país y hacernos bien a todos los ciudadanos. La pregunta es, en esta situación extraordinaria de pandemia, ¿cómo se pudo articular? ¿Con qué escenarios se encontraron? ¿Cuál es el balance que haces de este trabajo articulado y cómo se ha podido avanzar? Bueno, las Naciones Unidas a nivel global y ¿no? somos también a nivel de Argentina, ¿no? Hemos estado trabajando arduamente para poder apoyar las respuestas, sean mundiales, que regionales, que nacionales en materia de salud. Claramente, inicialmente, el enfoque de salud ha sido muy fuerte. Se ha prestado también asistencia humanitaria para salvar vida a las más y los más vulnerables y se han establecido instrumentos para responder rápidamente a las repercusiones socioeconómicas y se ha elaborado también un amplio programa, ¿no?, de apoyo para el Estado y la sociedad argentina para la activación de políticas públicas que claramente han tenido impactos positivos en la medida de lo posible y en un contexto también de una problemática inesperada y con impactos no coyunturales, digamos, porque el COVID a este punto significa una problemática con impactos estructurales, ¿no? En relación a cómo ha reducido los niveles los niveles de salud de la población de una parte y del otro lado ha incrementado la pobreza multidimensional. Entonces, nosotros hemos trabajado arduamente con el Estado, con la sociedad civil, con los gremios económicos también y sindicales en amortiguar los impactos del COVID, ¿no? De operaciones de apoyo al Estado para la activación y la construcción de módulos hospitalarios, a apoyo a la entrega de asistencia alimenticia y apoyo a poblaciones migrantes y refugiadas. Y esto claramente es algo que hemos tenido que hacer en la marcha, de la mano también con la sociedad civil. Hemos trabajado muy estrechamente, particularmente con algunos ministerios y algunas partes de la sociedad civil para el abordaje de los impactos que los impactos negativos contra niños, niñas, adolescentes en el sector educativo y también a mujeres y jóvenes, ¿no? El impacto también de la violencia que, ¿no?, desafortunadamente también se desató
y se incrementó en los hogares durante este periodo, pero el país ha tenido la capacidad de activar sistemas y mecanismos para poder abordar estos impactos, ¿no? A todos los niveles. El COVID también, la COVID y el clima nos han llevado a un umbral impresionante, ¿no? No podemos volver a la vieja normalidad de la desigualdad, la injusticia y el dominio imprudente sobre la naturaleza, la flora, la fauna, y en cambio debemos avanzar por un camino mucho más seguro, claramente, ¿no? El COVID, no tenemos que ser nomás víctimas de esta pandemia, tenemos que utilizar esta pandemia para poder ¿no? emprender un camino más seguro, sostenible, equitativo. Y nosotros tenemos el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo también de París sobre el cambio climático. Exactamente estos días se están discutiendo estos temas. Y en este contexto la recuperación ante la pandemia, el COVID-19, abre oportunidades. Y la esperanza también se asoma ya en un horizonte en formas de la vacuna, pero una vacuna a la cual todo el mundo tiene que tener acceso, porque esto es claro. Al tiempo que superamos la pandemia, también podemos evitar el cataclismo claramente climático y restaurar nuestro planeta, y tenemos la oportunidad no solo de reiniciar la economía mundial, sino de transformarla, ¿no? Y esto también se vincula al contexto argentino, donde claramente las problemáticas relacionadas con la manera de consumir, de producir, ¿no? Pueden tener efectos también en el medio ambiente. Y hacer las paces, como se puede decir, con la naturaleza es la tarea que definirá el siglo XXI. Y esa debe ser la máxima prioridad para todas y todos nosotros, donde quiera que estemos. Argentina, Brasil o México, ¿no? Y no olvidemos que el 75% también de las enfermedades nuevas y emergentes infecciosas para los seres humanos son zoonóticas. Entonces, o sea, el virus mismo ha sido, y como todos los virus, ¿no? Transmisión de animal a animal, de animal a hombre, a mujer, y hemos padecido este virus y tenemos que poder emprender una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, con nosotras y nosotros mismos, y eso sí es sumamente importante. Escuchándote, a uno le viene a la cabeza la imagen que todos conocemos de crisis y oportunidades. A toda crisis hay una oportunidad y hay un llamado a todos nosotros a levantarnos y a hacer frente. Son dos las preguntas que quiero hacerte. ¿Encontraste en la sociedad argentina solidaridad? O mejor dicho, ¿con qué sociedad argentina te encontraste fuera del gobierno? Los argentinos nos ufanamos siempre de ser solidarios. Esto está, esto se ve, esto existe. Y por otro lado, hablando de solidaridad, la pregunta es, ¿los estados, los gobiernos, estuvieron a la altura o están a la altura de esa solidaridad? ¿Entendieron y hicieron propio este entramado sabiendo que trabajo mancomunado brinda soluciones globales a problemas globales? ¿Se aprendió en este sentido? Bueno, ante todo, en relación a Argentina, yo pienso que hubo un despliegue de solidaridad enorme desde la sociedad civil. Claramente el Estado y sus dependencias, sea a nivel nacional que a nivel provinciales y municipales, locales, tienen la responsabilidad de amortiguar los impactos socioeconómicos, ¿no? Porque es una responsabilidad del Estado. Pero en Argentina nosotros lo hemos visto como la empresa privada se ha sumado a los esfuerzos del Estado y ha coadyuvado los que se ha estado proveyendo en las varias comunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos jóvenes, niños, niñas, mujeres en
y hombres, en personas mayores, ¿no? Adultas mayores, en asentamientos precarios que han recibido apoyo directo de parte de comunidad, de la sociedad, de empresas que se aglutinaron y se agruparon, que se organizaron para poder apoyar aún empresas que trabajaron directamente con agencias de las Naciones Unidas como la ACNUR o la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, para proveer alimentos a grupos poblacionales que lo necesitaban, para poder proveer apoyos de todo tipo a lo largo y a lo ancho del país. Y esto fue empresas privadas, sociedad, grupos de la sociedad, o sea, gente que en las varias zonas del país, como aquí en Buenos Aires, se han reunido, se pusieron de acuerdo de apoyar a personas que más lo necesitaban. Aún en ciertos sectores profesionales como el artístico, y esto se ha visto de manera, ¿no? Muy impresionante, que cómo se ha desplegado la solidaridad y hubo apoyos mutuos entre personas que trabajan en el mundo del cine, ¿no? del arte o de lo que... No, o sea, eso es importante. Entonces, eso es un elemento. La solidaridad internacional se ha desplegado de manera menor de lo que se esperaba. Bueno, el secretario general también ha sido muy claro que la esperanza hubiera sido un despliegue de cooperación internacional a nivel mucho más amplio. Las organizaciones financieras internacionales han desplegado mecanismos de apoyo importantes, pero fondos no reembolsables han sido poquísimos. Aún la respuesta con las vacunas son respuestas que se han focalizado mucho en los países. Hay países del norte del mundo que ya han comprado y se están abasteciendo de vacunas para poder darlas 5 veces a su población, ¿no? En los países del norte del mundo. Cuando tenemos países, países de renta baja o países de renta media que todavía están a la búsqueda de vacunas y de los recursos necesarios para obtenerlas. Y algunos de estos países no tienen otras opciones que endeudarse más de lo que se han endeudado para poder tener acceso a estas vacunas. Entonces, ahí este sistema del COVAX, que es un sistema que ha impulsado el secretario general conjuntamente con la OMS para la activación de un bolsón, digamos, de solidaridad para desparramar y compartir las vacunas a nivel mundial, es una iniciativa importante que necesita más de 400 millones de dólares de recursos para que países que no se lo pueden permitir estas vacunas puedan tenerlas, y se ha requerido al G20, al G7 y a los países, digamos, que más se lo pueden permitir, de desplegar, de mostrar, digamos, solidaridad de manera mucho más, digamos, evidente. Estamos todavía en ese contexto. Se espera que ahora que las vacunas se están aprobando, ya se ha empezado, la vacuna no se empezó hoy o ayer en el Reino Unido con la primera vacuna, se empezó en China vacunando hace tiempo, estuvo vacunando en otros lugares del mundo, particularmente en el sudeste asiático, y ahora se está vacunando en el Reino Unido, muy probablemente la Unión Europea, Estados Unidos y países latinoamericanos se va a estar empezando muy rápidamente, sea este mes o el mes próximo vacunando, pero necesitamos también recordar de que hay poblaciones y estados y naciones que necesitan el apoyo internacional, y si no todos vamos a estar salvos y vacunados y vacunadas,
va a querer decir que el virus se va a mantener en el mundo. Entonces hay que ir más allá de las fronteras nacionales en la respuesta de cooperación internacional. La pregunta que continúa es, sabemos que Naciones Unidas y el mundo en general se dio de frente con la pandemia. Si bien hubieron alarmas y escenarios que se dibujaron que podía pasar, fue una sorpresa. ¿Crees en función de tu experiencia y tu desarrollo en distintos países que esto se capitalizó? ¿Que frente al futuro vamos a estar mejor parados? ¿Que se aprendieron las lecciones de esta tragedia? Bueno, yo pienso que el mundo no es el mismo de hace 9, 10 meses atrás. O sea, desde marzo en particular, cuando todo el mundo se dio cuenta que la pandemia era una pandemia y era una pandemia global, el mundo estuvo tomando otra forma. Ante todo, yo pienso que hay mucha más conciencia sobre, ¿no?, el hecho de que necesitamos puertas abiertas en términos de solidaridad y soluciones colectivas para que podamos transformar la relación entre la humanidad con el mundo natural y con el prójimo. Y debemos también hacerlo juntos y juntas, ¿no? Y la solidaridad humana es sobrevivencia. La pandemia es el producto de lo que el ser humano ha producido. La pandemia no se activó y se integró y movió a nivel global simplemente sobre la base de algo que se mueve de manera espontánea. La pandemia es el producto de la manera en la cual nos hemos relacionado con la fauna silvestre en particular y con la fauna y la flora, ¿no?, que hemos claramente que no se pudo proteger y quedarse en un espacio específico y se movió en las ciudades, y de ahí se desparramó la pandemia de los animales a los seres humanos, y la estamos viviendo todas y todos. Y estamos hablando de más de 16 trillones de dólares que se han perdido. En términos, activos fuertes, se han perdido en algunos países del 5% del PIB hasta el 14-15% del PIB. Estamos hablando de un costo, el precio, bueno, digamos, el costo de un enfoque más sano de nuestro relacionamiento entre nosotros seres humanos y entre seres humanos y la naturaleza. El precio de hacer algo bien y de respetarnos y de respetar la naturaleza es mucho menor respecto al precio que estamos pagando hoy con desempleos masivos, con un incremento enorme de la informalidad, de la economía informal y de la informalidad en general. Entonces, yo pienso que el mundo se dio cuenta, pero se dio cuenta de la manera más dura posible e imaginable. O sea, se dio cuenta porque nos pegó en la cara. O sea, la pandemia, ¿no? O sea, no es algo que nos dimos cuenta porque somos necesariamente los más inteligentes seres en este mundo. Simplemente es porque el impacto es lo que es, y entendemos cuáles son los orígenes de todas las pandemias y de todos los virus. Los virus tienen origen animal y son de transmisión de animal a animal y de animal a seres humanos. Y son animales que no necesariamente se reproducen con nosotros de manera, no es un virus que llega de un caballo, es de fauna silvestre. Es muy oportuno lo que vos planteás cuando decís esta pandemia no es una obra mágica, es producto de lo que los hombres, el ser humano, fue capaz o incapaz de generar. Capaz por el daño e incapaz de prever los daños. Y acá hay un llamado fundamentalmente a la empresa. Desde hace muchos años, Naciones Unidas y el Sistema Internacional de Derechos Humanos está llamando a las empresas a
a involucrarse en el desarrollo humano y en función de una mirada de empresas y derechos humanos. En la Argentina sabemos, esto es muy incipiente y recibe muchísimo resistencia. ¿Crees en función de tu experiencia, de los trabajos hechos, de la colaboración planteada y comprobada, que se abre una nueva posibilidad, que hay un nuevo escenario ahora para poder, de distintos sectores, abordar esta agenda tan rica, tan importante, que impone empresas y derechos humanos? Absolutamente. Bueno, cuando hablamos del mundo, gran parte del mundo es representada por las dinámicas económicas, el mundo empresarial, las pequeñas, medianas empresas a las grandes. Entonces, el enfoque de las empresas, de los sectores económicos, el enfoque de derechos humanos o de integración del respeto de los derechos humanos, los derechos laborales el derecho, ¿no? El derecho laboral en el sentido de que el trabajo sea un trabajo decente, bien remunerado, enmarcado también en un estado de derecho, digamos, al interno de una contratación entre empresa y empleado o empleada. Eso es fundamental. Eso es fundamental. También el enfoque de las empresas en respecto a los impactos medioambientales y sociales en el cómo se hace emprendimiento y se produce, ¿no? Y además también el enfoque de derechos humanos que tiene que tener él y la ciudadana, ¿no? El ciudadano y la ciudadana, consumidor y consumidora, en consumir de manera no nociva, porque también hay impactos en el patrono de consumo, ¿no? De cómo consumimos, de lo que consumimos, de lo que compramos, etcétera, etcétera. Claramente esto es fundamental. Todo lo que estuvimos conversando y escuchando me lleva a una pregunta obligada, pero donde te pido que te separes un poco. Yo sé que es difícil, pero te separes un poco del rol de profesional, de diplomático. Es una apelación a Roberto Persona. ¿Sos optimista de cara al futuro? Nuevamente, sabemos que el futuro es incierto porque no lo conocemos, es un lugar a conquistar. No va a ser ni como el presente y mucho menos como el pasado. En función de todo este recorrido, ¿sos optimista? ¿Con qué nos tenemos que ilusionar nosotros los ciudadanos comunes? ¿Con qué ilusionás a la gente? Desde tu lugar como persona y ahora sí como diplomático. Yo soy absolutamente optimista, pero también profesionalmente optimista, porque a finales de cuenta, en las relaciones y y en el relacionamiento con ejes de interés públicos, privados, a nivel de sociedad, lo que se ve es una conciencia muy fuerte respecto a cuáles son los problemas, pero también cuáles son las soluciones. Y al hecho de que estamos juntas, esto es si hay una cosa, no se puede hablar de cosas buenas de esta pandemia, ha sido una pandemia muy cruel, pero ha levantado y ha despertado una conciencia colectiva y una conciencia de apartenencia a, ¿no? Al ser humano, al ser parte de esta también ecología, ¿no? Que nos agrupa y nos relaciona también con el medio ambiente y al hecho de que somos interdependientes. Cuando hablamos de solidaridad internacional y solidaridad adentro de los países, entre sectores y grupos poblacionales, entre personas que tienen más y personas que tienen menos, no estamos hablando de volvernos Papá Noel y de asistir. Estamos hablando que asistiendo nos ayudamos también. O sea, estamos en un contexto no de dependencia, pero de interdependencia. Y a finales de cuentas hay que salir de esto, salir mejor
y salir juntos y juntas, porque si no se salen juntos y juntas, si no salimos juntos y juntas, no salimos de las problemáticas. Y la pandemia no es un problema simplemente conjuntural. A este punto es un problema que se suma a los problemas que ya teníamos y que tiene un impacto estructural en la sociedad, en la economía, en la cultura, en la manera en la cual aún comunicamos. Es muy claro que esta manera de comunicar a través, ¿no?, de Zoom o de otros medios de comunicación como Teamworks, etcétera, es una manera de comunicar que vamos a mantener. No se va a poder más justificar para un funcionario de Naciones Unidas que para tener una reunión seria con funcionarios a niveles de sedes se tenga que ir de Sudáfrica o de Argentina, agarrar un avión, estar por 13 horas en un avión, ¿no?, profundizar la huella de carbono, llegar a Nueva York o llegar a Viena o a Roma o a Ginebra para tener una reunión. Vamos a tener, es claro que hay impactos también positivos en lo que estamos haciendo, respondiendo, ¿no? No de manera reactiva, pero respondiendo al COVID, ¿no? Porque también para salvarnos, porque no, yo estoy hablando desde mi casa, no estoy hablando desde mi oficina. Y estamos trabajando de manera efectiva y eficaz, también a partir de nuestras casas. Y nos damos cuenta de que las y los colegas no tienen que llegar a la oficina, poner el dedito, que se registre que entraron para trabajar. Hay colegas que están trabajando, se ha incrementado, ¿no?, la labor y el compromiso de funcionarios del sistema, así como se ha incrementado el compromiso de funcionarios y funcionarias de las empresas privadas, de las instituciones del Estado, ¿no?, de los tanques de pensamiento. Las universidades están funcionando, el sector educativo funciona claramente, el sector educativo funcionando a distancia es problemático, pero no no somos víctimas del COVID. Estamos respondiendo para asegurarnos de ser artífices de nuestro futuro y de combatir el COVID a través de vacunas, utilizando el virus mismo para destruir el virus. Entonces, y en el lapso, nosotros sabemos todos que cualquier vacuna, de las más simples, es imposible de producirla en menos de 6 años. De hecho, hace 8 meses, científicos y científicas decían que no, va a ser imposible en un año y medio. Se hablaba por lo menos de 18 meses antes de que una vacuna sea aprobada. Ya vacunas están siendo aprobadas, ya se han empezado a utilizar. Entonces hay que ser positivos. Hay que ser positivos porque este mundo es nuestro, pero es nuestro de todas y de todos, y es nuestro también con la naturaleza. Y nosotros somos parte del ecosistema. No somos algo aparte, somos parte del ecosistema. ¿Cierto? Somos sapiens, pero siendo sapiens tenemos que tener más expectativas de que podamos manejarnos inteligentemente y respetuosamente respecto al medio ambiente y también respecto a nosotras y nosotros mismos. Porque cuando una persona sufre, sufrimos todos. Es fantástico, y con esto ya cerramos esta conversación tan rica. Comenzaste hablando de los grupos vulnerables y cómo sus derechos humanos, no fueron protegidos. Y terminás hablando, iluminándonos, poniéndonos un manto de optimismo en función de la resiliencia que has visto en la sociedad argentina. Me quiero quedar con esto y por eso quiero pedirte esta reflexión final, esperando prontamente poder encontrarnos personalmente, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, café mediante, y seguir hablando de estos temas que nos ocupan y que nos fascinan, que es la agenda de derechos humanos
y fundamentalmente el cuidado de la gente. Me despido, te agradezco y te dejo con la reflexión final. No, Claudio, ante todo, gracias a ti por esta oportunidad y yo pienso que es algo muy loable de, ante todo, poder enfocar en los derechos humanos, porque fundamentalmente cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de trabajo, trabajo decente, hablamos de nuestro relacionamiento con el medio ambiente, hablamos del clima, del cambio climático, porque el mundo no es lineal, es muy complejo y necesitamos entenderlo de manera más profunda, lo que nos ha permitido probablemente esta pandemia, ¿no? Como seres humanos nunca somos solo víctimas. Muchos y muchas han padecido, pero muchos y muchas sobrevivientes estamos ahí. Y estamos sobreviviendo porque nos estamos cuidando de manera inteligente. Entonces, yo pienso que ahora claramente hemos entendido que las pandemias pueden ocurrir, los virus pueden ocurrir y van a ocurrir, pero necesitamos montar sistemas resilientes y una vez que los hemos montado, no tenemos que desmontarlos, necesitamos mantenerlos montados, fortalecer nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas también de resiliencia ante eventos inesperados que nos van de nuevo en el futuro, muy probablemente, arrojar adentro de nuestros hogares. Entonces, estamos ya mejor equipados y equipadas, pero también estamos mejor equipados y equipadas para prevenir eventuales nuevos brotes y también para poderlos poderlos aislar, aislar y contenerlos en el futuro. O sea, hay todo un proceso de aprendizaje. Como sistema de Naciones Unidas estuvimos aprendiendo. Ninguno tenía, ¿no? Ninguno tenía la brújula o el conocimiento de cómo manejar estos temas. Aún los mejores, hay muchos países que se han equipado con planes de contingencia respecto a viruses. Argentina, Estados Unidos. En ningún plan de contingencia hemos anticipado lo que hemos vivido. Además, también nuestra respuesta ha avanzado en la medida que los conocimientos emergieron. El tema del barbijo. Inicialmente decían, bueno, no, el barbijo, nomás ciertos grupos deberían, cierto, el barbijo médico, ¿no? Pero pues hemos descubierto que hay barbijos, tapabocas de tela que podíamos todos utilizar y no automáticamente, inmediatamente lo hemos puesto en la mesa. En las Naciones Unidas, a nivel de gobiernos, y la gente se ha ingeniado. Yo me acuerdo en Argentina cuando empezó, ni siquiera 2 semanas después, ya había producción de tapabocas a nivel de empresas. O sea, hay empresas que se reestructuraron para producir equipamiento que era fundamental y salvavidas para el sector de salud, para poder proveer oxígeno a personas que estaban contagiadas. Entonces, tenemos también que tener la capacidad de entender que hemos aprendido muchísimo, que no teníamos todas las respuestas, pero que conjuntamente sectores académicos, de científicos, de las empresas privadas, del Estado, han trabajado conjuntamente, no tuvieron otra opción. Y los problemas están ahí, hay muchos problemas, hay mucha gente que ha padecido la enfermedad, muchas personas han fallecido, pero hemos avanzado conjuntamente, de manera imperfecta totalmente, porque somos humanos, pero esto es fundamental porque nos dice mucho sobre quién somos, nuestra capacidad de definir, elaborar y construir soluciones conjuntamente, porque las soluciones son conjuntas. Es difícil una solución
construida por una persona, 2, 5 personas. ¿No? La colaboración ha sido el leitmotiv, el eje que nos ha permitido construir respuestas y nos ha permitido asegurar que derechos humanos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud, etcétera, pueda ser protegido y promovido lo más posible y de la manera mejor que hemos podido.